nosotros obteníamos un valor de ms aplicando la fórmula para ingresar a una tabla en donde estaban asociados distintos valores de ms con valores de omega m. El propósito del ingreso a la tabla era poder salir de ahí con un valor omega m, que es en definitiva el que me va a permitir calcular el diámetro de la armadura y la separación. ¿Bien? Entonces decíamos, yo aplicando la fórmula calculo un valor de ms, entro a la tabla y busco el valor más cercano a ms para adoptarlo. Adopto el valor de ms, una vez que hago eso, elijo el valor de omega m que le corresponde y con ese valor salgo de la tabla. Hasta acá calculo que se entiende. Y entonces finalmente lo que voy a determinar con el valor del omega m con el valor del omega m adoptado, lo que voy a determinar es la armadura mínima que debería haber en ese sector de la losa para que ésta no se rompa. Armadura mínima o armadura necesaria. ¿Cuál es la armadura que yo necesito esté ubicada en ese lugar para que la losa no se me rompa cuando le llegue la tracción proveniente de los esfuerzos que está soportando? Y entonces, yo para calcular ese valor de armadura necesaria, la armadura mínima que tendría que haber, voy a multiplicar a ese omega m que acabo de obtener de la tabla, lo voy a multiplicar por la sección en donde yo voy a colocar la armadura. O sea, la sección, digamos, estructural. Voy a tomar el valor de h, el valor de h y ese metro de ancho que yo había dicho, esa faja de 1 metro de ancho. O sea que acá voy a poner el metro de ancho por el valor de h. Y a esto lo voy a dividir por la relación entre la tensión, la resistencia que yo adopté para el acero, o sea, la tensión de fluencia del acero, y la resistencia que yo adopté para el hormigón, o sea, la tensión de trabajo del hormigón. Repetimos, entonces. La armadura que necesito colocar en la losa, en ese sector, se va a obtener multiplicando al coeficiente omega m que saqué de la tabla por las dimensiones de la sección, o sea, el metro de ancho y el h, ya no el h al cuadrado como antes, el h, porque es la sección, es el ancho por el largo, 1 metro por h. Y a eso lo voy a dividir por la resistencia del hormigón y la resistencia del acero. Perdón, al revés, lo dije. La resistencia del acero y la resistencia del hormigón. ¿Qué pasa? Esta armadura necesaria, yo tengo que obtenerla en centímetros cuadrados. Porque en realidad acá esto lo que me está diciendo es la cantidad de centímetros cuadrados de armadura que yo debería colocar en la losa. A ver si acá podemos hacer un pequeño detalle. Vamos a borrar también esto. Si esta fuera la losa, a mí lo que me está diciendo esta fórmula es
¿cuál es la superficie? O sea, si ustedes se imaginan a una varilla, yo la corto en rodajas, ¿cuál es la superficie de esta rodaja más la superficie de esta más la superficie de esta? La superficie total es lo que yo tendría que poner acá, es lo que se necesita que esté presente ahí. Y entonces esa sección, la sección circular de la varilla, queda expresada en centímetros cuadrados. Es una superficie. Es la superficie de este círculo. Y repito, viene expresado en centímetros cuadrados. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque si ustedes miran la fórmula, yo acá, vamos a hablar de unidades ahora, yo acá estoy dividiendo resistencias. Recordamos cómo se medían las resistencias en kilogramo sobre centímetro cuadrado. Y esta es otra resistencia que también se expresa obviamente en kilogramo sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que yo a esto lo voy a cancelar con lo de abajo. Y entonces la unidad me la va a dar lo que está acá arriba. Esto dijimos que no tenía unidades, era un coeficiente adimensional. Entonces las unidades están definidas acá. Y yo acá, fíjense, como lo expresé recién, estoy multiplicando metros por centímetros, porque el H habíamos dicho que iba expresado en centímetros. Quiere decir que esto no está expresado en centímetros al cuadrado. Quedaría expresado el metro por centímetro. Entonces, para que esto me quede expresado en centímetros cuadrados, yo lo que debería hacer es, a estos metros, en lugar de ponerlos como tal, ponerlos como su equivalente en centímetros. O sea, poner 100 centímetros. Entonces yo ahí haría centímetros con centímetros, centímetros cuadrados, que es lo que yo necesito. O sea, que esto quede expresado en centímetros cuadrados. Entonces, pasándolo en limpio, yo voy a incorporar, cuando quiera calcular la armadura necesaria, voy a aplicar esta fórmula y a esto lo voy a poner como lo tengo, porque no hay problema, eso es un número. A estas resistencias las voy a poner también como las conozco. El H lo voy a poner en centímetros, está bien, pero lo que me voy a tener que cuidar acá es que en lugar de poner una franja de 1 metro de ancho, voy a poner una franja de 100 centímetros de ancho, que es lo mismo, pero esto me permite obtener la unidad, el acero necesario en centímetros cuadrados. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bien, Sí, profe, sí. perfecto, perfecto. Entonces, para terminar, yo después de aplicar esta fórmula, voy a obtener una cantidad mínima necesaria de acero a colocar, que por ahí podría ser, a ver, vamos a dar un ejemplo que siempre se entiende mejor con los ejemplos. Supongamos que yo hago las cuentas y digo, bueno, la armadura de acero necesaria es de 2,36 centímetros cuadrados. O sea, ahí me están diciendo, bueno, vos tenés que poner hierro por 2,36 centímetros cuadrados para que la losa no se te rompa. Entonces, yo necesitaría saber más claramente con ese número qué tengo que colocar. Si un hierro del 6, un hierro del 8, un hierro del 10, etc. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? ¿Cómo debería ser el razonamiento? No quiere decir que lo vayamos a hacer así, pero el razonamiento es el siguiente. A ver, yo tengo un hierro del 10. Que sea un hierro del 10, ¿qué significa? Que es una varilla, ustedes saben, de sección circular, cuyo diámetro mide 10 milímetros. Eso es lo que me dice la varilla del 10. Una varilla del 10 es una varilla de sección circular cuyo diámetro mide 10 milímetros. Que 10 milímetros es 1 centímetro. Ustedes lo saben. Entonces lo que yo tendría que hacer es averiguar
cuál es la superficie de una varilla del 10 o de la sección de la varilla del 10. O sea, tendría que aplicar la fórmula de la superficie del círculo. ¿Recuerdan? Pi por radio al cuadrado. Entonces acá yo tendría que hacer al número pi, por ejemplo, en este caso, si yo quiero saber cuál es la superficie de una varilla del 10, tendría que ser pi por el radio de esa varilla elevado al cuadrado. Si la varilla tiene 1 centímetro de diámetro, significa que tiene 0,5 centímetros de radio. Quiere decir que acá iría 0,5. Entonces, si me están siguiendo en el cálculo, tendríamos que hacer, vamos a ponerlo por acá, tendríamos que hacer 3,14, que es aproximadamente el número pi, por 0,5 al cuadrado, que es 0,25. ¿Cuánto daría eso? ¿Alguno tiene una calculadora a mano? Me dio 0,785. 0,785.8. 785. Así es, centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir entonces? Que una varilla del 10, tiene esa superficie. Quiere decir que si yo en la losa coloco una varilla del 10, como necesito colocar 2,36, me quedo corto. Entonces digo, bueno, si colocara una varilla del 10, 0,785. Si yo colocara dos varillas, estaría colocando más o menos 1,5. Me sigo quedando corto. Si colocara tres varillas, estaría colocando, a ver, ¿cuánto sería 3 por 0,785? Tres varillas del 10, ¿cuánto aportaría? 0,785 por 3. ¿Cuánto aportaría? ¿Cómo, profe? ¿Me repite los números? No, digo, si yo sé que una varilla aporta 0,785, obviamente como yo tengo que aportar como mínimo 2,36, con una varilla me quedo corto. Con dos estaría aportando alrededor de 1,6, 1,5, me sigo quedando corto. Con Entonces, 3 tendríamos 2,355. 2,355. Ya estoy ahí cerquita, ¿se entiende? O sea que yo tendría que estar colocando más o menos ahí, según este dato de 2,36 que me dio la fórmula, el cálculo, me está diciendo que yo debería, por ejemplo, colocar alrededor de 3 hierros del 10. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, creo que sí. Bien. Entonces, para no tener que hacer esta cuenta, para no tener que estar perdiendo tiempo con esto, estar tanteando así, está la segunda captura de pantalla que yo les mandé, que es una tabla en donde hay, a ver, vamos a borrar, ahí está. En esa tabla, vamos a borrar acá, en esa tabla, a ver, nosotros, vamos a ver el dato. Nosotros acabamos de ver que necesitamos 2,36. Entonces esta tabla es muy práctica porque nos proporciona la siguiente información. En la parte de arriba de la tabla están los distintos diámetros comerciales que se utilizan para armar losas. Y en la primera columna aparecen lo que nosotros llamamos las separaciones.
distintos valores de separación, distintos valores de armadura. Y acá adentro de la tabla, están las distintas combinaciones. De manera que, por ejemplo, a ver, vamos a ver si soy claro. El número que está acá en la tabla me está indicando que cuando yo coloco una varilla del 8 con una separación de 15 centímetros entre varilla y varilla, le estoy aportando a la losa ese número en centímetros cuadrados de armadura que aparece en la tabla. Entonces, ¿cómo deberíamos operar nosotros? Una vez que obtuvimos el número en el cálculo, por ejemplo, en este caso 2,36, tendríamos que venir a la tabla y buscar el número 2,36 o un número ligeramente superior, y una vez que lo adoptamos, miramos para arriba para ver qué armadura deberíamos colocar y miramos para la izquierda para ver qué separación deberíamos darle. A ver, concretamente, si ustedes tienen ahí a mano la tabla, vamos a trabajar juntos, vamos a buscar cuál debería ser la armadura que deberíamos colocar. O sea, buscamos en la tabla, si la tienen ahí a mano, la exploramos juntos. Entonces, fíjense, a ver si nos ponemos todos de acuerdo. Yo les dije mal, es la primera captura que les mandé, no la segunda, la primera captura. Sí, sí. Entonces, si por ejemplo ustedes ahí, a ver, vean, la tercera columna de la tabla tiene en el encabezado un número 6, ¿lo ven? Eso quiere decir que estamos hablando de las varillas del 6. Entonces, en esa columna vamos a buscar el número 2,36 o parecido. Bueno, encontramos justo el número 2,36, ¿lo ven? Sí. Eso quiere decir que si ustedes miran para arriba del 2,36, van a encontrar, como les dije, el número 6. O sea, estamos trabajando con hierros del 6. Y si miran para la izquierda, van a ver el número 12. Sí. ¿Lo ven el número 12? Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Que si yo coloco un hierro del 6 cada 12 centímetros, le voy a estar incorporando a la armadura esos 2,36 centímetros cuadrados que me pedían. Entonces yo digo, bueno, sí, decime. Eso es solo para un lado, ¿no? Después faltaría otro lado más. Faltaría para el otro lado, porque no te olvides que vos ahora estás armando la primera parte del emparrillado. ¿Sí? Entonces, vos hiciste tus cuentas, o sea, calculaste el diagrama de momento, lo dividiste por los valores que vimos, llegaste a un valor de MS, con el valor de MS entraste a la tabla, sacaste un valor, sacaste un valor de omega M, y con ese omega M a través de la fórmula llegaste a una S que te dio 2,36, bueno, entraste a esta última tabla y decís, bueno, entonces yo acá quiere decir que tengo que colocar un hierro del 6 a los 12 centímetros, otro hierro del 6 y así sucesivamente. Toda esta parte del emparrillado va a quedar constituido por hierros del 6 colocados cada 12 centímetros. ¿Se entiende? Se entiende. Sí. No es... Perfecto, bárbaro. No es la única combinación, porque esto yo lo hice mirando hierros del 8. Yo podría haber elegido colocar ahí hierros del 8. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Fíjense, ir a la columna del 8 y en la columna del 8 buscar este número 2,36. Entonces, fíjense, a ver qué número encontramos. El más cercano sería 2,38. Excelente, veo que lo van entendiendo perfectamente. Entonces sería 2,38, ahí adopto el 2,38. A ver, 2,38, espera que me estoy fijando yo mal en la... A ver, acá. ¿Cuál de las dos tablas? ¿La que dice 6-8 o la que está solo el 8? No, por eso, la del 8 es 2,39. Ah, solo la de 8, ok. ¿Lo ven? 2,39. Sí. Entonces, ¿qué me está indicando ahí la tabla? Que si yo coloco, si yo coloco un hierro del 8 ¿cada cuánto sería? 21 centímetros. Exacto, bien. Si yo coloco un hierro del 8 cada 21 centímetros, también voy a estar resolviendo el problema porque estaré incorporándole a la losa
2,39 centímetros cuadrados, que es ligeramente más de lo que yo necesitaba. O sea, no es que me estoy quedando corto. Nunca debería elegir una combinación por debajo de 2,36, sí por encima. Pero más o menos lo vamos entendiendo. Sí, sí, sí. Se entiende, profe. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista del cálculo, con esto estaríamos calculando la armadura. Acá faltan hacer algunas, no digo correcciones, pero sí algunas recomendaciones para que esto funcione mejor, que es con lo que vamos a empezar la clase del jueves. Ok. Por ahora ustedes ya vieron cómo aplicar la fórmula, cómo incorporar los datos a la fórmula, cómo ir a la tabla correspondiente, cómo salir de la tabla con otra fórmula, sacar la cantidad de acero en esta última tabla. El jueves vamos a tratar de arrancar con esto, no perder más tiempo en preliminar como hemos tenido que hacer. Yo a veces, para dar contexto, por ahí repito cosas que ustedes ya saben. Vamos a tratar de ir directamente a un ejercicio y con esto dar por terminado el tema del dimensionamiento de la armadura. Pero básicamente la interacción entre fórmula y tabla es la que acabamos de ver, ¿sí? Ujú. Bien. Bueno, la seguimos entonces, chicos, el jueves, ¿de acuerdo?